Hello chiquis, bienvenidas a un nuevo video. Un video extremadamente improvisado, como pueden ver, mi cara pelada, sin maquillaje, horrible. Y estoy aquí porque es uno de esos días en el cual tengo tanto dentro de mi mente y de mi corazón que siento que tal vez este video también le podría ayudar a alguien que pueda estar pasando por una situación de ansiedad y estrés, y tal y como yo lo estoy pasando en este momento. Te juro, es que ya no soporto más. El país ahora está súper mal. Los casos crecen todos los días a niveles astronómicos. No hay vacunas y literal el miedo me carcome. Yo no soy de las personas que se estresa fácilmente. Siempre intento tener una actitud positiva ante todo, pero esta vez ya no sé. Así que tomé la decisión de irme de Tailandia. ¿Para siempre? No lo sé. ¿Regresaré? Eso quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya veré en ese momento. El día de hoy simplemente quiero contarles a ustedes eso primero, porque sé que muchos de ustedes me siguen por el tema de mudarse a Tailandia. Y bueno, miren, la buena noticia es que vamos a estar casi iguales. Porque cuando yo les comparto esto, porque sé que la ansiedad de comenzar una vida nueva y de querer mudarte del país donde tú consideras que es tu hogar, y de todo este feeling overwhelming de tener cosas que hacer y toda la incertidumbre que viene del futuro, de no saber cómo va a pasar, ni cómo hacer, ni cómo comenzar, ni qué pasos tomar, es algo que yo estoy pasando en este momento. Porque no tengo un plan específico de a dónde me voy a ir o qué voy a hacer, cómo se va a ver mi futuro de acá a 5 meses ni siquiera. Así que te entiendo y sé lo que está pasando, y la verdad es que es muy abrumador. Y tengo en el pecho un dolor y un hole que me come las energías totalmente, porque hay mucho que hacer y tanto que siento que puede pasar mal, pero igual lo voy a hacer. Solo sé que voy a comenzar a vender todo en la casa acá, lo que pueda vender lo antes posible. I don't know, chicos, no sé qué hacer. Pero bueno, este video simplemente es para inspirarlos, para decirles, hey, te entiendo. Sé que es abrumador, sé que es estresante, que te da mucha ansiedad tomar ese primer paso de salir de tu comfort zone y de dejar tu país, tu casa, tu rutina, todo por una aventura nueva, totalmente extraña, que no sabes ni siquiera qué esperar. Te entiendo, lo estoy pasando en este momento y por obligación básicamente, porque no me queda mucha otra opción que salir de acá, porque acá ya está súper mal. Dale con todo, acompáñame, vámonos a lo desconocido, dale ese primer paso. Es scary, me cago de miedo, tengo mucho miedo de que no pueda solventarme a mí misma, porque sí, tengo una empresa, tengo un ingreso, pero tú nunca sabes. Y también como que yo siempre priorizo al menos mi empresa, y yo siempre le quiero dar y seguir invirtiendo en ella para poder seguir creciendo. Entonces no me puedo dar tantos lujos como de irme a países mega caros para vivir, o irme como que a lugares lindos, porque la empresa me necesita. También estoy como tú, en un plan de budget friendly, y bueno, sí da miedo, y creo que estoy en la misma situación como cuando me fui de Suiza, que yo conseguí un trabajo, estaba súper feliz
Y luego cuando quisieron hacer la visa de trabajo para mí, no se pudo porque las reglas no permitían que un intern, alguien con un nivel de trabajo entrante, aplique una visa en Europa. Y me partí en llanto porque tenía a mi enamorado allá también. Y mi vida, o sea, mi plan era quedarme allá a trabajar y todo eso, y no se pudo. Y literal tuve que tomar la decisión de un día a otro. Y fue ahí donde yo decidí irme a Tailandia para buscar trabajo. Y tenía el plan de regresarme a Suiza luego de 6 meses a estudiar. Y puedes creer que nunca regresé, porque al final me encantó Tailandia y por eso es que me quedé. Entonces yo siento que tal vez estos cambios de la vida, estos giros que te da inesperados, que te sacude un poco, a veces son buenos. Y quiero pensar eso. Yo no sé qué pasará más adelante. Tengo mucho miedo, mucho miedo. Te juro que quiero llorar, pero no me salen las lágrimas. O sea, así estoy. Sé que tal vez a alguien en el camino, cuando esté dudoso de hacer ese gran paso, cuando se sienta como que solo, perdido y con mucha ansiedad de cambiar su vida o tal vez de tomar ese leap of faith, sepas que no estás solo, que muchos también pasamos por eso y que es parte de la vida, me parece, y que todo va a salir bien. Yo creo que todo va a salir bien. Podemos siempre ajustarnos, adaptarnos y hacer lo mejor de cada situación, porque tú eres fuerte. No sé si este video les trae algún tipo de valor, la verdad. Lo siento más como que simplemente yo hablando de mis sentimientos en la cámara. No, siempre intento simplemente hablar de algo que siento que alguien más esté pasando y que no se sienta solo y poder tal vez acompañarlo en ese camino. Porque siempre pasarla de dos es más lindo que pasarla de uno. Eso es todo, chicos. Espero que ustedes, los que me siguen por Tailandia, no estén tristes o molestos de que me estoy yendo. Siempre voy a responder sus preguntas sobre cualquier tipo de tema. No les recomiendo en verdad venir a Tailandia en este momento o en este año. Las cosas están súper mal y no siento que es un país donde te vas a sentir seguro y vas a estar bien. Todo depende de ti, pero es lo que yo considero en este momento. Y bueno, nada más, si es que todo regresa bien luego de unos meses, podemos planear juntos nuestro regreso, porque yo también podría planearlo contigo y decirte lo que estoy haciendo para ver cómo regresar y conseguir una nueva visa y todo ese tipo de cosas. Y lo podemos ver juntos. Y yo siempre voy a compartir ese tipo de información con ustedes aquí en YouTube, porque si puedo ayudar a gente, o sea, ¿por qué no lo haría? ¿Me entiendes? Y yo que amo hablar a la cámara, no sé por qué, pero bueno. Los amo mucho, gracias por escucharme. Siento que ustedes son mis amigos, de verdad. Que qué fuerte. Y sorry por las apariencias. Pero este es un video completamente real. Los amo mucho y los veo en el siguiente.